Hola chicos, nuevamente. El día de hoy les voy a dar un poquito ya más de tema de fisiología y de neuro. En este caso vamos a hablar de la sensibilidad y el tacto y aparte de eso, cómo esto se interpreta en cuanto a sus usos y aplicaciones en el área de la acupuntura y cómo lo podemos transpolar también al tema justamente del ejercicio saludable. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Un poco de neurología, un poco de las capas de la piel, un poco sobre las funciones de la misma y los receptores que en esta podemos llegar a encontrar. Aquí, ¿qué es nuestro primer tema a tratar? El cómo los órganos de los sentidos son la base del desarrollo social y de la sobrevivencia. En este caso, no solo hablamos de al desarrollo, por ejemplo, del crecimiento anatómico, hablando, por ejemplo, de cómo pasamos de un paciente pediátrico a un paciente adulto, ¿no? En cuanto a dimensiones, sino el cómo los órganos de los sentidos se involucran tanto en el aspecto social, el cómo interaccionamos con los demás y al mismo tiempo cómo nos sirve como un proceso de almacenaje de información para que entonces nosotros comprendamos nuestro bien actuar dentro de justamente de nuestro tiempo y nuestro espacio. Por ejemplo, hay algunos diagramas o algunas imágenes de cómo el paciente recién nacido únicamente a través de la vista solo percibe cierta silueta, ¿no? Pero ya al concluir el primer año de vida, ya entonces logra definir ciertos rasgos. En este caso, sus sentidos dependen en su mayoría del tacto y el olfato. El olfato es uno de nuestros sentidos más potentes. De hecho, la atracción entre parejas depende de un 70% normalmente respecto al olfato, aparte de que es uno de los sentidos con mayor memoria. Entonces, bueno, es por esto su importancia y el cómo también el Qigong nos ayuda a tener una mejor percepción de nuestro entorno y de nuestro papel en este mismo entorno. Ser más conscientes de sí, prácticamente de nuestra anatomía, de nuestra disposición, por decirlo de alguna manera. Ser incluso más conscientes de la respiración, por ejemplo, que actualmente ya no tenemos el buen hábito del respirar, ¿ok? Lo voy a ir desarrollando un poquito más adelante. Pero, ¿cuáles son las partes que el día de hoy me interesa justamente mencionarles? En este caso tenemos, en orden descendente, tálamo, corteza, médula y piel, pero se los voy a ir abarcando en orden ascendente, es decir, la piel. La piel es nuestro primer órgano que vamos a tratar el día de hoy, y es justamente porque es una de las estructuras más amplias que tenemos en nuestro cuerpo, ya que nos recubre en nuestra totalidad y está subdividido en diferentes capas y diferentes funciones respectivamente. En este caso, la piel tiene todos los receptores que nos permiten la comprensión tanto del medio externo como del medio interno. En este caso, esta información viaja a través de la sinapsis. Aquí, por ejemplo, yo les puse en esta imagen un arco reflejo. Yo sé que es respecto a un estímulo doloroso, pero creo que es la mejor manera de poderles explicar el cómo funciona. Entonces, nosotros al percibir a través del tacto una agresión o una sensación no agradable o no apta para la actividad que estamos realizando, esa información viaja a través de la sinapsis, llega al ganglio posterior y pasa hasta posterior medular. Entonces, aquí en la médula tenemos justamente la función de la selección de la información o la segmentación de la misma, porque el cerebro todo el tiempo procesa demasiada información, tanto ascendente como descendente. Entonces, ¿qué sucede? Se volvería loco con tanta información. En la médula justamente tenemos lo que se llama las láminas de Rexed. Yo siempre les digo que es como el cadenero del antro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hace? Hay una sola entrada en el evento, pero se encarga del tema de la logística. ¿En qué sentido? Como de, oye, tú vas a cocina, ¿sabes qué? La entrada es por atrás. Tú vienes a hacer espectáculo, los camerinos están de aquel lado.
¿Tú vienes a consumir? Claro que sí, pásale a la caja y pasa de una vez tu tarjetita, ¿no? Es a eso a lo que me refiero. Y después tenemos la corteza cerebral. En este caso de la corteza cerebral, ¿por qué es importante? Tenemos algo que se llaman los mapas citoarquitectónicos de la corteza cerebral. Esto fue descrito por Brodmann, justamente, y se describieron aproximadamente 52 áreas, si no mal me equivoco, y que se han podido utilizar como referencia de las estructuras para realizar comparaciones, por ejemplo, evolutivas, estudios de la interconexión entre las diferentes áreas, la neuroquímica y de la funcionalidad que corresponde justamente a esto. Y de aquí nace el concepto del homúnculo. El homúnculo lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero también tenemos justamente la porción del tálamo. El tálamo, justamente en la parte medial del núcleo del dorso medial, tiene una conexión directa, por ejemplo, con la corteza prefrontal del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. En este caso, los núcleos hipotalámicos, o sea, por debajo, y los otros núcleos talámicos tienen justamente la capacidad de almacenar o de procesar mm, integrar diferentes calidades de información, por ejemplo, de la sensibilidad, como lo que es el tacto, información somática, información visceral, olfatoria, creo que les decía, es uno de los sentidos más potentes que tenemos, y por ejemplo, también las sensaciones emocionales. Es por eso que a través de todo este flujo de información, no solo generamos como una respuesta emocional, como un estímulo desagradable, sino que al mismo tiempo integramos la información de decir, ok, esto me hace daño, lo voy a guardar en la memoria para que no vuelva a suceder, y al mismo tiempo generamos el arco reflejo para el efecto de la retirada. Entonces me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el ejercicio? Dentro de los mismos parámetros se puede explicar de cierta manera el cómo podemos integrar el ejercicio terapéutico sin que sea una sensación desagradable, cabe aclarar aquí, pero cómo puede incluso, dependiendo de la intensidad, la frecuencia y la duración, también integrar esos efectos a estas partes anatómicas, ¿de acuerdo? Y es justamente así como funciona la acupuntura, ya que la acupuntura es un estímulo doloroso, segmentado, localizado en puntos específicos y sigue justamente esta trayectoria. Es por eso que la medicina tradicional china ya tiene un sustento científico, y es por eso que la OMS avala el uso de la acupuntura para más de 100 enfermedades, a lo cual ese es un gran orgullo para nosotros, y al mismo tiempo es por eso que la acupuntura no solo trabaja buscando la homeostasis orgánica, sino que también trabaja con un factor emocional. Y también en este caso lo puede hacer el Qigong. Este es el homúnculo, que era lo que yo les mencionaba, que justamente es la corteza somatosensorial. El homúnculo es esta expresión de este pequeño hombrecito en la porción craneal, que es proporcional su proyección, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la cantidad de terminales o receptores que tiene. Por ejemplo, ¿dónde tenemos mayores receptores? En las manos, ya que nosotros, dentro de nuestra evolución, tenemos un pulgar que se puede contraoponer, y entonces, ¿qué sucede? Podemos hacer una prensa, ¿de acuerdo? Las manos simplemente son nuestra primera línea de reconocimiento, ¿no? O sea, incluso cuando no hay electricidad o nos hace falta la luz, siempre las manos van por delante, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, la proyección de los pies demasiado amplios. Entonces es porque es nuestra base de sustentación y es aquello que nos equilibra tanto para procesos de desarrollo como la marcha, la bipedestación, la sedestación, ¿de acuerdo? Y a nivel facial, todo lo que es labios y lengua. Por eso el beso francés se disfruta tanto, ¿de acuerdo? Y por eso también el gusto es tan importante. Si a alguien no le gusta la comida, es muy difícil que logre pasar bocado, ¿ok? Entonces, aquí ya me paso directamente en cuanto a la piel, nada más es un pequeño repaso
anatómico, justamente el vello, por ejemplo, corporal o el pelo, las glándulas sebáceas, las terminales nerviosas libres. Aquí, ¿qué es lo importante de las terminales nerviosas libres? Es que son libres de mielina, siendo la mielina aquello que recubre justamente las terminales. Es como el cable de electricidad. ¿Qué quiere decir? Tiene un pequeño plastiquito que justamente sirve como aislante para que no se caliente y para que si nosotros lo tocamos, pues obviamente no haya un accidente. Estas terminales no tienen ese recubrimiento, lo que las hace hipersensibles. Hipersensibles no solo de, por ejemplo, un agente patológico, ¿no? Como en este caso la sensación o el estímulo del dolor, una laceración, sino simplemente al tacto, ¿ok? Tenemos segmentado en epidermis, dermis e hipodermis. Justamente a nivel de la dermis encontramos la mayor cantidad de proyección del nervio en relación a la parte cutánea. Y bueno, tenemos la porción muscular, por ejemplo, para la piloerección de los vellitos corporales. Entonces, esto es en general como un repaso muy superficial, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de la piel? En general es nuestra primera línea de protección y barrera justamente contra el medio externo, llámese temperatura, agentes químicos, cambios climáticos, fricción, presión, etcétera. Nos sirve justamente como órgano sensorial, es un reservorio sanguíneo muy importante para nosotros. Hay un intercambio de sustancias entre el medio interno y el medio externo. Es decir, por ejemplo, la sudoración es un intercambio de lo interno hacia lo externo y nosotros lo consideramos como una sustancia de desecho, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de absorción, como cuando uno va que a la playita o que a la piscina o simplemente uno se queda como en la ducha bastante tiempo y que incluso los deditos o el tejido se va haciendo como rugosito, ese también es un intercambio de iones. Es un excelente termorregulador. La piloerección, de hecho, es una parte importante de termorregulación, ¿no? Que es así como de, ay, tengo escalofríos, ¿no? Justamente de ahí viene que, oye, tengo una sensación de frío, mi piel está mandando una sensación, entonces yo tengo que responder a esa sensación. Que generamos fricción o simplemente pues nos ponemos una chamarrita. Y también tenemos la síntesis de la vitamina D. Hay algunas razas, en este caso, por ejemplo, la mexicana, es muy curioso porque se está estudiando el por qué nosotros como raza justamente tenemos un déficit de síntesis de vitamina D en ciertos grupos establecidos. Entonces, digo, todavía está siendo material de estudio, pero está muy interesante. Porque, pues en este caso, nosotros sí es necesario la suplementación, a pesar de que nos damos que nuestros bañitos de sol o cosas por el estilo. Entonces, nada más ahí les dejo como el tip. Y la importancia de la vitamina D. En este caso, su primera tarea de la clase del día de hoy es buscar justamente todos los beneficios de la vitamina D, de dónde la podemos adquirir, cómo nos podemos suplementar, para que después les pueda explicar los beneficios de hacer o no hacer la actividad física expuestos justamente, por ejemplo, a los rayos UV o hacerlo en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, esa es su primera tarea. Y justamente aquí les tengo el tema de los receptores cutáneos. Los receptores de la piel se dividen en aferentes y eferentes. Aferentes, es decir, aquellos que van de lo externo hacia lo interno, mientras los eferentes es aquella respuesta o la información que viaja propiamente desde el cerebro hacia el cuerpo para generar una respuesta. Entonces, aferentes tenemos de la porción somática y de la porción visceral. Los que son de la porción visceral únicamente son aquellas que obtienen una porción de tejido liso, por ejemplo, que es justamente cuando viene estímulo doloroso. Realmente no sentimos todo el tiempo las vísceras, no es como que, ay, no sé, el páncreas está haciendo su chamba o ay, la vesícula biliar está funcionando. Realmente no es algo que nosotros tengamos en conciencia todo el tiempo. Más bien solo es significativo cuando hay un estado patológico que causa un estado de inflamación que como respuesta genera un estímulo de dolor para avisarle al cerebro que algo no está bien. Entonces esa información va de abajo hacia arriba.
Y tenemos las somáticas. En este caso tenemos los esteroceptores y los propioceptores. Los esteroceptores son aquellos que van justamente asociados con agentes externos, como es la temperatura, el dolor, la presión y el tacto. ¿De acuerdo? La temperatura asociado a frío y calor, el dolor, bueno, ese ya sabemos que es por muchos motivos. La presión se subdivide en presión ligera y presión profunda. Y también el tacto, ¿no? Que es justamente lo que les decía a nosotros como método de aprendizaje y reconocimiento. Y las que son propioceptivas, que son las que a nosotros nos interesan en particular en este caso, que son aquellas que son conscientes e inconscientes. La musculatura se divide, por ejemplo, en músculo liso, músculo cardíaco y también en músculo estriado. Más adelante vamos a ver esa clase en particular. Pero ¿por qué es importante? Los músculos inconscientes son aquellos que nos ayudan a conservar las posturas sin que nosotros tengamos que modificarla. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, estoy sentada y en este caso, bueno, yo sé que estoy sentada, pero no tengo que estar consciente o no tengo que estar pensando como, ay, tengo que activar el recto abdominal, los transversos abdominales, tener tono en los paravertebrales, tener tono en el romboides de la espalda, etcétera. Es decir, yo conozco el movimiento o la postura de estar sentada, mas no estoy pensando en cada uno de los músculos que tengo que intervenir. Y consciente, es decir, cuando quiero hacer un movimiento voluntario. ¿En qué sentido? Bueno, yo quiero alcanzar, no sé, un vaso de agua. Bueno, entonces yo sé que tengo que hacer el movimiento, ¿de acuerdo? Y ahí yo ya tengo que poner en conciencia el volumen del objeto que quiero alcanzar, ¿no? En este caso pesa mucho, pesa poco, el vaso está lleno, el vaso está vacío, el tamaño, ¿no? De si es un vaso chiquito, un caballito para el tequila, bueno, mi prensa va a ser delgada. En cambio, si voy a agarrar la jarra, bueno, pues posiblemente mi mano tenga que ser más amplia. Eso ya es un aspecto consciente. Y luego tenemos las fibras eferentes. Esto lo vamos a tomar súper rapidito, que repito, es la información que viaja del cerebro hacia abajo. En este caso, a nivel somático, son los del músculo estriado, ¿no? Que es también aquellos que se dedican al movimiento como una respuesta. Y tenemos aquellos que son los viscerales, que son el músculo liso, el músculo cardíaco y también para el nivel glandular. Aquí les puse una pequeña imagen que justamente habla de los diferentes tipos de receptores que tenemos. Por ejemplo, los del dolor son las terminales libres, que era lo que les decía, no contienen mielina y la rapidez con la que transporta la información es inmediata. De todas maneras, no se preocupen por esto, les voy a hacer llegar todo un resumen de este tema para que puedan empaparse un poquito más en cuanto a esto. No lo vamos a utilizar realmente tanto para aprender los ejercicios, únicamente para que tengan mayor conciencia a nivel neurológico de todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Por ejemplo, para el calor, en este caso utilizamos el corpúsculo de Ruffini. Para aquello que es el tacto, los corpúsculos de Meissner. Para el frío, el corpúsculo de Krauss. Y para la presión es el corpúsculo de Pacini. ¿De acuerdo? Y luego tenemos justamente aquí otra pequeña subdivisión respecto a lo de la piel. Esto ya más que nada habla en cuanto al sistema como de defensa, ¿no? Nuestra primera línea de defensa, que era lo que les mencionaba hace rato, el cómo, por ejemplo, tenemos los diferentes linfocitos, las células linfocíticas innatas, los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos T, etcétera. Entonces son aquellas líneas de defensa contra los agentes patógenos externos. Y justamente tenemos el tema de los anexos. Para nosotros realmente en el ejercicio no es como muy importante lo de los anexos, pero sí para el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí algunos conceptos que espero que les interesen. Por ejemplo, la acropaquía. No es muy común verlo. Últimamente ya en la consulta particular me han llegado algunos casos y justamente ahorita se han visto más por las secuelas del COVID. La acropaquía está normalmente relacionada con afectaciones ya sea a nivel neumológico o cardíaco.
Si su paciente tiene estas pequeñas uñas, bueno, no son pequeñas, estas uñas en forma abombada, yo sí les sugeriría que les pidan una placa de tórax o lo refieran con el especialista para que reciba un tratamiento y un diagnóstico lo más pronto posible. Normalmente habla de una deficiencia de oxígeno severa que ha sido de manera crónica o prolongada. Por eso justamente se ha visto más en secuelas de COVID actualmente. La coloniquia, al contrario, es justamente un colapso de la estructura de la uña. Principalmente yo lo he llegado a ver en personas que padecen ciertos niveles de desnutrición, ¿de acuerdo? Pero tiene muchísimos más causas o motivos. Y en la imagen de abajo podemos ver justamente también las líneas de Beau, las bandas de Miss, las uñas de Lindsay, las uñas de Terry, y en este caso las uñas propias de la psoriasis, que son como unas pequeñas uñas, como si tuvieran termitas, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces su siguiente tarea será investigar el significado de las líneas de Beau, las bandas de Miss, las uñas de Lindsay, las uñas de Terry y justamente las otras dos que ya les había mencionado. Esto para tratar de complementar un poquito más adelante a sus diagnósticos ya dentro de la práctica que van a tener. ¿Ok? Como otro anexo que tenemos, bueno, en este caso tenemos el cabello. En este caso, el cabello justamente tiene el tallo, tiene su raíz. No voy a profundizar mucho en este tema porque pues, realmente no es propio de la materia, pero que sí es importante. Más adelante vamos a ver justamente las correspondencias de los órganos y los tejidos en cuanto a la medicina tradicional china. Aquí, como nota, si el cabello, la pérdida del cabello es de medias hacia las puntas, es un problema de pulmón porque habla de la capacidad de nutrición del tejido. En cambio, si es una alopecia o una pérdida del cabello desde la raíz, se le asocia más a una alteración de riñón. ¿De acuerdo? Y luego justamente les traigo este pequeño diagrama que está súper interesante, el cómo la inserción de la aguja de acupuntura puede estimular todas estas células, ¿de acuerdo? Y en este caso, aquí es justamente una explicación del cómo el estímulo con la acupuntura genera reacciones en diferentes partes o para diferentes motivos, ¿no? Para nosotros es muy importante la meta terapéutica. En medicina china se dice, voy a tonificar, voy a dispersar. En este caso, nosotros lo podemos traducir como voy a excitar, voy a relajar, voy a deprimir, por ejemplo. ¿Cómo aquí podemos interpretar el uso del ejercicio o de la actividad física? Es muy importante por los propios sectores a nivel cutáneo. El cómo esta percepción de nosotros mismos genera esta reacción, este arco reflejo en nuestro cuerpo y cómo nos ayuda a buscar la homeostasis, aunado a la regulación de la respiración. Entonces, ¿qué sucede? El Qigong es un ejercicio que sí tiene una alta exigencia física, más no es de alto riesgo o de alto impacto. Me explico de la siguiente forma. La zumba es un ejercicio de alta exigencia física, pero al mismo tiempo de alto impacto. Por eso llegan a tener problemas de rodillas, de cadera, más cuando hay una basculación pélvica, cosas por el estilo. El yoga, por ejemplo, es más hacia el Qigong, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Depende de la línea del yoga, porque hay, por ejemplo, prenatal, pediátrica, para la elasticidad, tema de meditación, etc, etc. Entonces, ¿qué sucede? El yoga que es, yo le digo que es tipo ligas completamente, ¿qué sucede? Te ponen las piernas casi casi de pretzel en la cabeza. Entonces, ahí hay una alta exigencia, puede ser que no sea de un alto impacto de repetición, pero sí es un alto impacto por la exigencia de la elasticidad o del estiramiento del tejido. Y el Qigong, la maravilla es que es adaptable conforme a las necesidades y las capacidades del paciente. ¿Qué es importante del Qigong? Tener conciencia de sus posturas,
tener conciencia de la respiración, tener conciencia de la repetición, de, por ejemplo, el tono muscular, el tiempo que se va a tener la postura sostenida. Entonces, de esta manera es como nosotros llegamos a abarcar todos estos pequeños espacios, ¿no? Que es, por ejemplo, la entrada de los datos. ¿Cuál es la entrada de los datos? Bueno, yo voy a tener, no sé, un ejercicio muy sencillo. Es uno que se llama el oso se estremece. Más adelante lo vamos a ver, está muy divertido. Pero el oso se estremece, ¿de qué depende? Yo tengo que ser consciente de que tengo que llevar a flexión las piernas, que la cadera tiene que estar en anteproyección y que voy a generar ligera fuerza y muelleo en relación a las piernas. Al mismo tiempo de que tengo que generar cierta rotación del tronco y tengo que aparte coordinar miembros superiores. Entonces, esa es una información de entrada de datos. Esta se dispone en los diferentes receptores, ¿ok? Que fue lo que ya vimos hace rato. Hay un sistema de transmisión de los datos que procesa esta información, no solo el, ay, ya me dio pena que me están viendo que estoy haciendo esto, o ay, ya me cansé, o ay, es que está muy difícil, ¿no? Hay un sistema de transmisión en cuanto a la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ok, ante el ejercicio voy a generar vasodilatación, voy a aumentar el flujo del sanguíneo, el número de latidos por minuto, el número de respiraciones, la confluencia en cuanto al nivel o el volumen sanguíneo en ciertos músculos que están interviniendo porque ya se están viendo en un estrés, etcétera. Y vamos a tener una disposición de salida de la información. Esto a que correspondería a la respuesta de, ay, ya me cansé, o ay, ya quiero detener el ejercicio, o por el contrario, hice el ejercicio hasta el final, ¿cuál es mi respuesta? Segregar dopamina, serotonina, etcétera. ¿De acuerdo? Es por eso que les decía que todo esto puede ser adaptado, o toda esta información puede ser adaptada al ejercicio. Chicos, yo sé que esto fue como súper rapidito. Se los quise dar así porque para mí es muy importante que no sientan que la materia solo va de relleno. Quiero que entiendan que hay un trasfondo bien importante y cuando ustedes lo logran entender y lo logran dominar y logran transmitirle ese compromiso y esos beneficios al paciente, los van a hacer con todo el gusto del mundo. Entonces, insisto, les voy a hacer llegar todo el resumen para que logren tener como la información un poquito más específica. Yo les pasé obviamente el conglomerado de información y ya la interpretación como súper procesada, pero les voy a hacer llegar la documentación y justamente les voy a anexar el link del libro en donde se saca la información que habla del tacto, para que pues ustedes puedan empaparse más del tema. Sin más por el momento, chicos, espero les haya gustado, espero les haya agradado y ya para la siguiente volvemos a retomar todo lo que es la medicina tradicional china en cuanto a sus canales, ¿de acuerdo? Que estén muy bien, chicos. Ahí les encargo la tarea y voy a estar al pendiente. Bye.